Buenos días. Vamos a continuar con nuestra serie, como ya está escrita en el pizarrón, la 13ª, la 13ª, la parte número 13. Con la ayuda de Dios hoy veremos una oración nueva. De hecho, es el final de una carta, de la carta que leímos al inicio del culto. Hoy domingo 14 de junio del 2026. Guía para la oración ferviente 13. Vamos a Judas, la carta de Judas. Antes de Apocalipsis está Judas. Y ahí vamos a leer los versículos 24 y 25, los dos versículos finales. Dice así, Judas 24 y 25, empiezo a leer. Ustedes, por favor, síganme nada más con los ojos puestos en el texto. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué bendita doxología o adoración final de gratitud. Pero vean esto, no podemos sacar esta doxología, esta oración de alabanza y gratitud sin mirar los versículos previos que leímos en el inicio del culto. Vean esto, la oración que ahora llamará nuestra atención tiene un carácter particularmente cautivante, ya que su belleza y bendición se ponen de relieve. Acabamos de leer palabras como poderoso, guardará, presentará sin mancha su gloria, con gran gozo y alegría, y dice al único y sabio Dios. Miren, puras palabras, puros adjetivos calificativos que exaltan la gloria de Dios. ¿Sí? Ponen en relieve cuando se le examina teniendo en cuenta también su sombrío telón de fondo. Se hace más excelente esta oración. Vamos a ver por qué es tan importante esta oración que vamos a ver hoy, la primera parte, y si Dios permite, la siguiente semana veremos la segunda parte. Miren, esta oración pone fin a una de las más solemnes epístolas del Nuevo Testamento. Por eso debemos leerla con temor y temblor y al mismo tiempo con gratitud y alabanza, como acabamos de leer, ya que contiene una horrenda, escucha bien, contiene una horrenda descripción de la gente que profesa ser creyente, pero que carece de la gracia. Y es todo lo que menciona desde el versículo 3 hasta el versículo 20. La mayor parte de la epístola habla de las características de la apostasía. Vean esto. Esta epístola habla de aquellos que aparentemente prometen mucho fruto para la gloria de Dios, pero cuyos frutos y cuyas hojas cayeron pronto y se marchitaron rápidamente. Su tema es la apostasía, porque si solamente leemos estos dos versículos sin haber leído antes los otros primeros versículos, no vamos a entender de qué se trata. Y por qué es tan importante ese tipo de doxología y esas palabras que usó Judas, el apóstol, como vamos a ver, hermano de Jacobo. Eso dice el versículo 1. Entonces, su tema es la apostasía, o más específicamente, la corrupción de gran parte de la iglesia local y la corrupción resultante de un cristianismo apóstata. Esta epístola nos pinta un cuadro que en forma trágica presenta los casos tal como son ahora en el área de la religión en la mayoría de las mal llamadas iglesias. Y nosotros vamos a estudiar hoy esta epístola para que no caigamos en esos errores, en esa apostasía.
Nos muestra esta epístola cómo comienza el proceso del decaimiento en profesantes religiosos reprobados y cómo se desarrolla hasta que los mismos terminan siendo totalmente corruptos. Entonces, esta epístola evidencia la personalidad de aquellos que extravían a otros en sus viles obras. No solamente presenta a los que están extraviados, sino también cómo otros son extraviados con estas obras viles de estos hombres engañados. Da a conocer la segura condenación que espera tanto a los líderes como a aquellos que se dejan conducir a la apostasía, porque todos son responsables, todos somos responsables ante Dios. Aquí nadie es víctima. Pero esta epístola termina con un glorioso contraste. Y para eso vamos a nuestro primer punto del sermón del día de hoy. El peligro de pervertir el evangelio. Miren, vean esta palabra que escribí, de la libre gracia de Dios. Hay un peligro de pervertir. O sea, la perversión no está en el evangelio de la libre gracia de Dios, está en nosotros que podríamos pervertir el mensaje y abusar de esa gracia o descuidar esa gracia, como vamos a ver en el primer punto. Muchos pervierten el evangelio de la gracia de Dios, miren, hasta convertirlo en una licencia para pecar. Ellos piensan, bueno, yo soy salvo por la gracia, ninguna de mis obras me salva, pues entonces ninguna de mis obras ya me condena ahora, y empiezan a vivir una vida de doble moral. Asisten a la iglesia, pero fuera de la iglesia tienen pecados o públicos u ocultos, de los cuales no quieren arrepentirse. Viven una doble vida y tienen miedo de ser descubiertos, no porque están arrepentidos delante de Dios, sino porque puede caer la falsa imagen que han creado en su trabajo, en su familia o en la iglesia. Esto, hermanos, no quiere decir que necesitamos vivir una vida perfecta, como les hemos dicho, no, eso no es así, pero debe de haber sinceridad en nosotros. Imperfección sí, pero sinceridad, crecimiento, agarrados de Dios, fidelidad, con todas nuestras luchas y altibajos, que haya una fidelidad, que no seamos de los que pervierten el evangelio de la libre gracia de Dios. Miren, el Señor Jesucristo advirtió que junto a la buena semilla que Él y sus apóstoles plantaban, Satanás y sus agentes sembrarían espinos en el mismo campo, y ese campo es la iglesia, es el mundo en general. Es, como les dije en un estudio pasado, es bíblico que aún dentro de las iglesias verdaderas hayan falsos creyentes. Es bíblico, pero que no seamos nosotros. Y si ya vimos quiénes son, hay que evangelizarlos, hay que orar por ellos, hay que ayudarlos y demostrar un fruto diferente a ellos sin caer en soberbia, porque somos salvos por la gracia. El apóstol Pablo también, así como Cristo, anunció que a pesar del gran éxito que el evangelio tuvo durante su vida y su ministerio, habría apostasía antes de la revelación del hombre de pecado. Vamos a leerlo sin perder Judas. Vamos a segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, el versículo 3. Y el título de ese párrafo en el capítulo dice manifestación del hombre de pecado. Segunda de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3. Solo ese versículo voy a leer. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. A ver, no vendrá Cristo. Mira, la venida de Cristo no va a ser repentina. Tiene que pasar una serie de acontecimientos escatológicos para que venga. O sea, no puedo decir, en la noche va a venir, no. Mañana en la mañana va a venir, en cualquier momento puede llegar. No, tiene que pasar ciertas cosas que la misma Biblia, el Nuevo Testamento muestra. Y una de ellas es esta, que nadie les engañe. Que ninguna postura escatológica les engañe, en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Miren, número 1. Y número 2, y se manifieste, se muestre públicamente, universalmente, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, esos que dicen el mundo está mejorando, pues se están oponiendo a la Biblia.
tiene que haber apostasía dentro, escuchen bien, dentro del pueblo cristiano. Tiene que haber apostasía, persecución, hasta un aparente debilitamiento en la iglesia. Es lo que estamos viviendo. Pero todo eso está ocurriendo dentro de las profecías bíblicas. Y eso va a ocurrir y tiene que ocurrir dentro de las iglesias locales aún verdaderas. Tiene que pasar. A través de la pluma, ahora como estamos leyendo, de Judas, el hermano de Jacobo, el Espíritu Santo describió detalladamente esa apostasía o descarrío de la iglesia local. Véanlo, considerada corporativamente. Como Cristo mismo lo había anunciado, la corrupción inicial sería astutamente introducida mientras los siervos dormían. Ahora sí vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, sin perder Judas, Mateo 13, 24 y 25, véanlo. Yo voy a leer, ustedes por favor solamente siguen la lectura con la vista. Es dentro de la parábola del trigo y la cizaña, véanlo. Es necesario que ambos crezcan juntos en la misma iglesia. Aún Cristo dice, en el mismo matrimonio puede suceder. Uno será llevado, otro será quitado. En el mismo trabajo, dos estarán moliendo. En una piedra de molino, uno será llevado, otro será quitado. Véanlo, hermanos. Mateo 13, 24 y 25 les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Véanlo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Dónde se sembró? No aparte, no en un terreno aparte donde estaba el trigo, sino dentro de la misma área. Véanlo, es el mismo mundo y también dentro de la iglesia local. El reino de los cielos. Entonces, regresando a Judas, Judas mismo ahora, nuestra carta que nos compete en este estudio número 13, presenta a los impíos diciendo que se han ya infiltrado encubiertamente. Regresamos a Judas, versículo 4, que han entrado sigilosamente y a escondidas. En el versículo 4, miren, porque algunos hombres, miren, han entrado encubiertamente. ¿Dónde? Al mundo, no, a la iglesia local, a las iglesias locales. Algunos hombres son la minoría, pero existen. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, véanlo, no son salvos. Hombres impíos, miren, que convierten en libertinaje, ahí está, pervierten el evangelio, en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Han entrado encubiertamente. O sea, no se presentan diciendo, yo no creo en las doctrinas de la gracia, yo no creo en el evangelio. Hermanos, nosotros lo estamos viviendo en nuestra iglesia. Hay un caso en nuestra iglesia madre. Una persona que enseñaba, que dirigía oraciones y luego públicamente expuso que creía, pues hay que tomar cartas en el asunto, pero era una persona que aparentaba. Y qué bueno que persevera y está estudiando y está buscando, porque esto solamente Dios puede cuidarnos. Judas los describe como personas que cambian en libertinaje, la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Es decir, pretendiendo magnificar la libre gracia de Dios, miren, la pervirtieron ¿cómo? No equilibrando su vida con el otro lado de la moneda. ¿Cuál es? ¿Cuál es el otro lado de la moneda de la libre gracia? La santidad. Entonces muchos cuando escuchan somos salvos por la gracia, si están pensando en vivir en sus pecados, no han entendido la gracia. Porque el otro lado de la moneda de la gracia es la gracia que te salva, será la misma gracia que te va a santificar. No te va a llevar al pecado. Claro, vas a tener luchas, vas a tener debilidades, vas a tener ataques
de tu propio pecado, del diablo y del mundo, sí, pero no estás deseando vivir en ello. Sino que ellos, estas personas, no equilibraron, ni quieren equilibrar su vida con el otro lado de la moneda, que es la santidad. Aunque profesan creer en Cristo como Salvador, rehúsan someterse a Cristo como su Señor. Quieren librarse del infierno, pero no quieren librarse del pecado y de su práctica hoy en el presente. Quieren ser libres en el futuro, pero en el presente no tienen la gracia de Dios, que paulatinamente los va librando. Miren, estos hombres, como vamos a leer, son carnales y sin ley. ¿Cómo se conoce teológicamente alguien que vive sin ley, sin la ley del Nuevo Testamento? Un antinomiano. Antinomia. Y es lo que Cristo dice en Mateo 7, 21, 22 y 23. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no obedecieron a mi Padre. O sea, hay mandamientos que obedecer. Repito, no de manera perfecta, pero sí de manera inicial, sí de manera básica. Hay una lucha por permanecer en la fidelidad a Dios, en ser sinceros, honestos, por gratitud, no porque tenemos miedo de perder nuestra salvación, porque nuestra salvación ya la obró Cristo. Porque yo soy acepto en Cristo, quiero obedecer, pero por gratitud, no porque tengo miedo a perderme, sino porque ya entendí el amor de Dios hacia un vil pecador. Quiero, te fallo, Señor, pero no quiero. Pero no soy de aquellos que pervierten el Evangelio y que seamos esos, tú y yo, que no seamos antinomianos. Y entonces, vean qué importante es la oración final. Después de presentar todo esto al único y sabio Dios que puede guardarlo sin caída. Qué bendición. Entonces, en vista de esta horrible amenaza y advertencia, los verdaderos creyentes son exhortados a seguir luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Por eso también después de presentarse Judas y después de presentar la misericordia, la paz y el amor en Cristo, viene la primera exhortación, versículo 3. Amados, por la gran solicitud, porque es algo apremiante, dice. Por la gran solicitud, esto es algo apremiante, es de vida o muerte, que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros, miren, exhortándoos que contendáis, miren, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, esto no significa que vamos a estar peleándonos con todo mundo, ni con los que profesan ser creyentes, pero en nuestra iglesia local no debemos de permitir que alguien venga aquí a enseñar cosas que quieran pervertir la libre gracia de Dios. Y si alguien está equivocado en algún punto y vemos que tiene evidencia de salvación, tomarlo aparte y enseñarle, hermano, esto es así, mira, esto creemos aquí. En esto nos hemos bautizado, esta es nuestra confesión de fe. Esta es la base y de aquí vamos todos creciendo, cada quien a su ritmo, cada quien en su grado de santidad. Y todos vamos creciendo. En vista de este contexto, la fe significa nada menos que la totalidad del consejo de Dios. La totalidad del consejo de Dios. Empezando desde el Nuevo Testamento bajo la perspectiva del Evangelio. Y de ahí todo el consejo de Dios. Porque si queremos estudiar la Biblia, como les he dicho, fuera del contexto del Evangelio, nos vamos a perder. Nos vamos a convertir en grandes teólogos, pero quizás caminando al infierno con soberbia, con mucho conocimiento, pero no con la libre gracia de Dios. Judas acentúa la exhortación mencionando 3 ejemplos terribles y solemnes del castigo con que Dios visitó a quienes habían apostatado. Véanlo. El primer ejemplo de apostasía es el de los hijos de Israel, a quienes Dios había sacado de Egipto. Los israelitas todavía ansiaban las ollas con carne de Egipto. Y debido a la incredulidad que mostraron en Cades Barnea,
toda una generación de ellos fue destruida en el desierto. Es lo que leemos en el versículo 5 de Judas. Miren, mas quiero recordaros, vean, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hubo una gracia común, pero en el desierto se manifestó quiénes eran verdaderos. Y la mayoría murió. La mayoría eran falsos. Muchos son llamados, pocos los elegidos. Eso pasa desde el Antiguo Testamento. Es la doctrina del remanente de los elegidos. Y eso sigue ocurriendo en el Nuevo Testamento. Aún dentro de las iglesias, muchos son llamados, pocos elegidos. Aunque al final serán miles y miles de millones los salvos, pero cuando veamos a los perdidos van a ser más. Pero no serán pocos los salvos. El segundo ejemplo es el de los ángeles que apostataron de su posición privilegiada y que ahora están encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Eso dice el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿De qué tipo de ángeles está hablando aquí? Los que menciona Génesis, que tomaron para sí mujeres y tuvieron hijos. Y hubo una raza híbrida. Véanlo, esos están ahora encarcelados. Otros demonios están libres, pero están siendo controlados por Dios. El tercer ejemplo es Sodoma y Gomorra, que por su indulgencia en las formas más groseras de lascivia fueron destruidos por el fuego del cielo. Vean el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra, miren, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios, miren, contra naturaleza. Vean eso, la lascivia, la inmoralidad sexual, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dios sigue siendo santo y justo. Y estos ejemplos se mencionan en el Nuevo Testamento. Hay una ira venidera. Hay todavía venganza de Dios eterna para aquellos que no se arrepienten de sus pecados ni hayan creído en Cristo. Que estén desobedeciendo la ley de su conciencia o que estén desobedeciendo abiertamente la ley del antiguo pacto. Cada quien será juzgado de acuerdo a la luz que haya recibido. Entonces, a esto el apóstol Judas agrega que los que corrompen a la iglesia contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Es lo que dice el versículo 8. Después de mencionar esos tres ejemplos, los hijos de Israel que murieron por desobediencia e incredulidad en el desierto, los ángeles que no guardaron su dignidad, y Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, dice, no obstante, versículo 8, de la misma manera que estos tres ejemplos del versículo 5, 6 y 7, también estos soñadores, véanlo, en este tiempo soñadores, que pervierten el evangelio de la libre gracia de Dios, mancillan, ahí está, manchan, pervierten la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. No se someten al señorío de Cristo. No se someten al señorío de la iglesia. No se someten al señorío de los que han sido llamados dentro del pueblo de Dios a tener autoridad. La autoridad que les ha sido dada por Dios y una autoridad que también la iglesia les ha delegado. Todas estas personas pervierten el evangelio. Veanlo. Miren, ni siquiera el arcángel Miguel fue irrespetuoso con uno inferior a él. Pero estos son irrespetuosos con sus superiores. Miren el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ya era inferior el diablo, cuando fue condenado cayó en un lugar inferior, disputando con él por el cuerpo de Moisés, Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el que es mayor que nosotros te reprenda.
Vean eso. Uno que es mucho más grande en dignidad que nosotros, respeta a las autoridades superiores. ¿Qué vemos en el rey David? Él fue ungido secretamente por Samuel, el profeta. Y cuando estaba siendo perseguido por el actual rey Saúl, Dios lo puso en sus manos. Saúl se apartó para ir al baño, entró a una cueva. Dice, y cuando se tapó los pies, significa que están haciendo sus necesidades. Ahí estaba en esa cueva guardado David y dijo, o sea, le pasó por la mente, lo puedo matar. Pero ¿qué dijo? No, no puedo tocar al ungido de Jehová. El que lo va a quitar es Dios, no yo. Vean esto, qué diferente es la actitud de un creyente verdadero. No perfección, pero sí humildad, sí buscando la voluntad de Dios en la palabra, en la guía, en la comunión con Dios, en oración y la lectura. Miren, además de eso, Judas también pronuncia la divina sentencia, porque esto no es de él, es una divina sentencia guiada por el Espíritu Santo en el versículo 11. Miren, ay de ellos, con signos de admiración, ay de ellos. Y también vuelve a poner 3 notorios pecadores. Judas pronuncia esta divina sentencia, ay de los que, o ay de ellos, y sin la menor vacilación los compara a estos apóstatas y a sus obras. Con estos 3 ejemplos. Número 1, versículo 11, el camino de Caín. ¿Qué significa esto? Debemos entender esto, una religión natural que gratifica la carne, que se autocomplace consigo mismo y que es aceptable a los no regenerados. Una religión que pone sus propias reglas, que piensan, si yo lo pienso así, así debe de ser. No, la regla objetiva de la verdad es la Biblia. Vean, número 2, el error de Balaam, que debemos entender como un ministerio mercenario, ganancias deshonestas, que pervertía la doctrina de la verdadera religión por amor de ganancias sucias. Y número 3, la rebelión de Coré, que apunta al desprecio, otra vez, de la autoridad, el desprecio de la disciplina, y es un esfuerzo por hacer nulas las distinciones que Dios hace entre los creyentes, pero para su gloria y para nuestro bien. Este ejemplo sí lo vamos a leer sin perder Judas. Vamos al 4 libro de la Biblia, Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y después sigue Deuteronomio. Vamos a Números, el 4 libro de la Biblia, del Pentateuco. Penta, 5, la ley del antiguo pacto. Números en el capítulo 16, los versículos del 1 al 3. Vean esto. La rebelión de Coré, dice el título. Vamos a leer solamente los 3 primeros versículos. Yo leo, ustedes con los ojos puestos en el texto. Miren, Coré, hijo de Izar, este es hijo de Coat y este es hijo de Leví. Ya mencionó a Coré. Ahora, va a mencionar. Y Datán y Abiram, ya son 3 personas. Estos 2 son hijos de Eliab. Y número 4, y On, hijo de Pelet. Y todos estos de la tribu o de los hijos de Rubén. Tomaron gente, ahí está, rebelión. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. ¿Quién levantó a Moisés? Dios, véanlo. Y no lo hizo porque Moisés es especial, porque Dios así lo quiso. Pero vean estos, lo ven todo de manera humana. Príncipes de la congregación, sigo leyendo el versículo 2. O sea, a personas importantes, del consejo, varones de renombre, no a personas ignorantes. Miren, versículo 3, vuelve a decir, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Hasta ahí tienen verdad. Sí, como aquí, todos nosotros somos la congregación de Dios.
Todos nosotros, los creyentes, somos santos y todos estamos en Dios y Dios está en nosotros. Pero miren, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ahí es lo que ellos no querían aceptar, que Moisés y Aarón habían sido levantados por Dios. Y dijeron, nosotros somos mejores. Es más, Moisés tenía problemas de lenguaje, no podía hablar fluidamente. Y por eso Dios le dio a Aarón para que Aarón sea el que hablara. Pero Dios hablaba con Moisés y Moisés le decía a Aarón. Y decían, ¿estos qué? ¿Quiénes son estos? Somos mejores que ellos. Tenemos más virtudes, más talentos, tenemos más dinero, tenemos más recursos, tenemos más dones. Sí, pero no ustedes se levantan, es Dios quien levanta. Y así eran estos, regresamos a Judas, esto significa lo que dice que blasfeman de las potestades superiores. No solamente de las potestades celestiales, sino de las potestades en sus congregaciones, a los que Dios levanta, a los hermanos que Dios levanta para presidir, para dirigir, para enseñar, que son los ancianos, los pastores, los diáconos, los misioneros. Ellos quieren siempre buscar el púlpito, los primeros lugares. Entonces, Judas, el hermano de Jacobo, el apóstol que escribió esta carta, ofrece estas claras indicaciones de que estos falsificadores eran parte de las iglesias locales. No estaban de afuera, estaban dentro de las iglesias. Porque en los versículos 12 y 13 se ofrecen otras características de estos malhechores religiosos. Leemos ahora los versículos 12 y 13. Estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Sabes qué es un ágape? Es una convivencia de amor que se hacía durante la Santa Cena, primordialmente, y también los días que no tenían Santa Cena. Había comunión entre ellos. Miren, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, miren, con vosotros se apacientan a sí mismos. Es lo que leemos en Corintios, que llegaban y se emborrachaban y comían de más y veían al pobre y a mí qué me importa, el pobre estoy comiendo, yo lo traje, es mío y yo me voy a emborrachar. Eso hacían estos igual. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Vean esta carta, qué terrible es. Versículo 13, fieras ondas del mar, véanlo, personas aguerridas, iracundas, que espuman su propia vergüenza. Vean esto, estrellas errantes, no quieren someterse a nadie, son los llaneros solitarios, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Hay ira eterna futura o no? Sí hay, para los que vivan así. Entonces, hay que notar particularmente que se menciona que sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal entre ustedes, amados hermanos. Solamente están buscando, miren, apacentarse a ellos mismos. No buscan la comunión, buscan el provecho personal y todo lo hacen de manera pecaminosa, llegando en muchos casos a la glotonería y a la borrachera. Que comer no es malo, escucha bien, ni tomar vino es malo. ¿Qué se condena? La glotonería y la borrachera. Porque si condenamos que el vino es malo, entonces diríamos que Cristo es pecador porque bebió vino. Y eso es antibíblico. Y no es una enseñanza bíblica. Es una enseñanza humana querer ver el vino como algo pecaminoso. El problema no está en el vino, el problema está en nosotros. Entonces, lo que agrega más evidencias de estos hipócritas, engañadores y engañados, es que están dentro de las iglesias. Desde la segunda mitad del versículo 13, como acabamos de leer, y hasta el versículo 15, se pronuncia su condenación. Seguimos leyendo versículos 14 y 15. De estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Miren, para hacer juicio, está el juicio venidero, contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente,
3 veces se menciona de manera distinta la palabra impía. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 4 veces esa palabra. Qué terrible. Entonces vean esto, para creyentes verdaderos que han caído, hay un camino de restauración, pero no para los apóstatas. A los apóstatas se les deja vivir como quieran, no tienen disciplina de Dios, ni tienen la autodisciplina que se obtiene en la palabra. Una disciplina gradual, creciente, que requiere esfuerzo y lucha. Escucha bien, la disciplina se ejercita ya sea que tengamos ganas o no, porque nos motiva el amor de Cristo. Y aunque no quiero orar, tengo que hacerlo y la disciplina va a lograr más. Y también tenemos la disciplina de Dios para esto. Es la autodisciplina y la disciplina de Dios. Una disciplina que surge de dentro, motivados por el amor de Dios, y una disciplina que viene de fuera, de Dios, y también porque hay mucho pecado todavía en nosotros que debe ser limpiado. Y en el versículo 16, Judas detalla otras características de esos falsos hermanos, cuyos rasgos lamentablemente se asemejan a los de muchos cristianos de nuestros días. Versículo 16. Estos son murmuradores, véanlo, querellosos, o sea, peleoneros, que andan según sus propios deseos, o sea, repite lo mismo, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Qué terrible. Luego Judas exhorta al pueblo de Dios a recordar que los apóstoles de Cristo habían predicho que en el postrer tiempo habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Eso es lo que dicen los versículos 17 y 18. Esto tiene que ocurrir. Leemos el versículo 17 y luego el versículo 18. Dice, pero vosotros, pero ahí está la diferencia. Pero vosotros, hay una distinción, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, ahí está, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Se tiene que cumplir. De que se tiene que cumplir no significa que lo vamos a permitir. Que Dios vea que, no, Señor, en esta iglesia vamos a pelear. Hermanos, tenemos que pagar un precio como misión que somos. No sabemos si nuestros ojos van a llegar a ver que seamos una iglesia local. Tenemos que pelear nuestra lucha para mantenernos en el evangelio verdadero. Dejarle la estafeta a los que vienen, sí, pero ellos tendrán que pelear sus luchas para seguir con esto. No podemos pelear las luchas de ellos. Cada quien tiene que pelear en su iglesia local, tiene que pelear contra sí mismo y contra todos aquellos que quieran infiltrarse para pervertir el evangelio de la libre gracia de Dios. También lo leímos la semana pasada, sin perder Judas. Mira, segunda de Pedro, retrocedemos unas páginas. Segunda de Pedro 3, en el versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. La semana pasada leímos esto. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Miren la misma frase que utilizó Judas. En los postreros tiempos, en los tiempos finales, en los tiempos escatológicos. Vean esto, hermanos. La frase en el postrer tiempo que leemos en Judas 18 y acabamos de leer en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, señala a esta era final o la era cristiana. Estos son los postreros tiempos. Ya estamos viviendo los postreros tiempos. Es desde que Cristo vino. Desde que Cristo vino, empezaron los tiempos finales. Entonces, después Judas exhorta a sus lectores mediante un número de exhortaciones necesarias y saludables, ya que hace una diferencia, pero vosotros, vuelve a repetir en el versículo 20, 21, 22 y 23, pero vosotros, ¿qué agrega? Amados otra vez, véanlo,
edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, en Cristo, agrego, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Seguimos leyendo, a algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y luego termina con la oración que ahora vamos a considerar brevemente y que seguiremos considerando la próxima semana. Y esta es la más solemne oración de todas las epístolas. Y esta solemne oración y esta solemne carta concluye con una desbordante exclamación de alabanza, tal como no se le encuentra en ninguna otra de ellas. Estos dos versículos 24 y 25 no los encontramos ni en las cartas de Pedro, ni de Juan, ni de Pablo. Pero ¿por qué pudo decir esto? Por todo el peligro que hay. Estamos en medio de un mundo caído, el valle de los huesos secos. Y como les digo, sí es bueno decir el mundo y la iglesia, pero también hay que decir, en la iglesia hay creyentes falsos. En la iglesia hay creyentes falsos. Aquellos que se identifican como creyentes, muchos de ellos son falsos. Punto número 2, el himno final que Judas compone a la triunfante gracia de Dios. Esos son los versículos 24 y 25. Pero agreguemos algo más sobre el trasfondo de esta oración de los versículos 24 y 25. En vista de lo dicho por el apóstol Judas en los versículos previos, nos da la impresión de que no pudo más que dar expresión a este himno de alabanza. Después de considerar todos los peligros, todos los ejemplos pasados y la apostasía presente en las iglesias, es lo que lo llevó al final dar esa expresión como un himno de alabanza. ¿Por qué? Como vimos, después de examinar cómo toda una generación de israelitas murió en el desierto por causa de su incredulidad, se sintió llevado a exclamar con alegría al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan. También contempló con temblor la experiencia de los inmaculados ángeles, imagínense, más preciosos, más grandes que nosotros, los inmaculados ángeles, pero que cayeron de su primer estado. Pero al pensar en el Salvador y protector de la iglesia, Judas prorrumpió en un torrente de adoración que leemos en los versículos 24 y 25. Y después de contemplar las ciudades de Sodoma y Gomorra, hizo lo mismo. Vean esto. Judas halló gran consuelo y seguridad en el hecho bendito de que aquel que comienza una obra de gracia en la vida de aquellos que le han sido dados por el Padre, no la deja hasta verla perfeccionado. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Entonces debemos asegurarnos de que nosotros somos de Dios, no somos de los que pervertimos el Evangelio, que podemos entender este himno. Y podemos ser testigos de muchas cosas que Dios nos ha salvado y no ha permitido que apostatemos. Porque todos estamos luchando en este camino. Entonces el apóstol Judas sabía que si no fuera por el amor eterno y el infinito poder de Dios, nuestro caso sería semejante al de los ángeles que cayeron, al de Sodoma y Gomorra o al de los israelitas que cayeron en el desierto. Si no fuera por el Redentor Todopoderoso, nosotros también tendríamos que entrar en la oscuridad eterna y soportar el futuro sufrimiento del fuego que no se apaga. Comprendiendo esto, Judas no pudo sino bendecir a aquel cuya mano todopoderosa y protectora cubre a cada uno de los que le fueron entregados por el Padre y fueron comprados por su propia sangre. Él nos cuida. Pero como vamos a ver en el tercer punto, hay una responsabilidad de los creyentes. Y es lo que nos diferencia
de aquellos que pervierten el Evangelio. Sí, Dios nos cuida. Sí, pero hay medios. Porque Dios no cuida a los que se pervierten y tampoco cuida a los flojos y a los perezosos. Que ciertamente no caen en pecados vergonzosos, pero sí viven para autocomplacerse. Es lo que leímos acá, que viven para ellos mismos, que están solamente buscando su propio provecho. En ese sentido, Judas equilibra, vean esto, Judas equilibra la terrible consideración de la apostasía con la sublime alabanza al Dios que nos guarda. Hay un peligro, cuídense de no hacer esto, pero hagan esto y Dios los cuida, Dios los protege, porque los va a cuidar cuando ustedes hagan esto, no de otra manera. Y después de mencionar algunos ejemplos terribles de la apostasía que leímos en los versículos del 5 al 7 y el 11, es muy probable que Judas en esta epístola, además, escuchen bien, haya dirigido sus pensamientos a otro ejemplo mucho más reciente y conocido en la vida de los 12 apóstoles. Vean esto, miren. Es muy probable, es muy posible que cuando nuestro Señor Jesucristo envió a los 12, Judas, el autor de esta carta que se menciona como el hermano de Jacobo, y Judas Iscariote en alguna ocasión hayan ido juntos o hayan estado en el mismo grupo, algún lugar que Cristo los haya enviado. Acompáñame a Lucas capítulo 6, en el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, el versículo 16. Lucas 6, 16. Es cuando hace la elección de los 12. Y miren a quienes menciona de último, en el versículo 16. El versículo 12 arriba dice elección de los 12 apóstoles. Y leamos solamente el versículo 16. Judas, hermano de Jacobo, es este que escribió la carta. Y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Pero los ponen ahí juntos, en el mismo versículo. Claro, cuando se escribieron las cartas y los evangelios no habían versículos, pero los puso juntos el Señor. O sea, Él permitió que Lucas, el médico amado, lo ponga de esta manera. Ahora vamos a Lucas en el capítulo 9, los versículos del 1 al 6. Misión de los 12 discípulos. Lucas 9 del 1 al 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, miren, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que os recibieren, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando, miren, el evangelio y sanando por todas partes. Pero leímos hace rato en Lucas 6, Judas, hermano de Jacobo, que es el autor de la carta que nos está ahorita llamando nuestra atención, y Judas Iscariote. Entonces, es muy probable, repito, que cuando nuestro Señor envió a los 12, Judas, el hermano de Jacobo, y Judas Iscariote hayan ido juntos, véanlo. Porque Judas Iscariote, como leímos en Lucas 6, es el gran apóstata, el que nació para perderse, y es probable que hayan ido juntos ellos. No hay lugar a dudas que al recordar al traidor, Judas, hermano de Jacobo, el autor de esta carta, exclamó con más énfasis al único Dios que puede guardarlos para que no caigan. Porque él vio de primera mano, estuvo con los 12, estuvo con ellos, Judas Iscariote. Si esto le sucedió a Cristo, si esto sucedió dentro de los 12 elegidos por Cristo, ¿qué no sucederá en las iglesias
que estaban siendo fundadas en ese tiempo y hasta nuestros días después de más de 2000 años. ¿Qué tipo de personas no se infiltrarán encubiertamente? Vean esto. Probablemente este Judas, hermano de Jacobo, había respetado a Judas Iscariote por un tiempo, como lo hicieron sus compañeros apóstoles. Y quizás también escuchó a Judas Iscariote preguntar con nosotros, ¿soy yo, Señor? En respuesta a la afirmación de que Cristo decía, uno de ustedes me va a traicionar esta noche. Y sin duda, Judas, el hermano de Jacobo, se sintió impactado cuando Judas Iscariote, el traidor, comenzó ahora sí a revelar su verdadero carácter. Hasta el día en que Cristo iba a ser crucificado. Porque inmediatamente después de recibir el bocado que Jesús había mojado para él y escuchado el ay de aquel por quien el Hijo del Hombre sea entregado, volvió a repetir con hipocresía a Judas Iscariote la misma pregunta, Señor, ¿soy yo? Pero para salir inmediatamente a llevar a cabo la más despreciable de las obras, escucha bien, para la cual había sido designado. Vamos a ver estos versículos. Mateo 26. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, los versículos del 20 al 25. Mateo capítulo 26, versículos del 20 al 25, como parte de la institución de la cena del Señor. Dice así, y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, miren, el que le entregaba, porque había dos Judas. Judas el hermano de Jacobo y Judas el que le entregaba, dijo, volvió a preguntar, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Véanlo, una persona que aparentaba bondad, piedad. Señor, ¿acaso lo dices por mí? ¿Soy yo? Véanlo. Ahora, vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 70. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70. Empiezo a leer. Y Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. ¿Lo sabía o no lo sabía Cristo? Lo que Judas Iscariote recibió fue un llamamiento general, un llamamiento religioso, moral. Él solamente veía a Cristo como el libertador militar, político y económico de Israel, no el libertador del pecado y de la maldición de nuestro pecado, y el que nos libera de la ira que merecemos por ser pecadores. Y al ver que Cristo no era ese, ¿dónde está el ejército? ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está el castillo? ¿Dónde está el poder? Lo traicionó. Porque él decía, si este siendo un carpintero me dejó administrar la bolsa, ¿qué no voy a administrar cuando sea el rey de todo el mundo? Pero lo estaba viendo de manera humana. El tesorero del rey del mundo. Él pensó, digo, humanamente hablando, actualmente hablando, yo voy a ser el tesorero de Elon Musk, por ejemplo, ¿no? O de Bill Gates. Por eso lo traicionó. Porque dijo, este me falló. Este me dejó en la pobreza. Dejé todo. No. Voy por las 30 monedas de plata que me están dando los fariseos. Véanlo. Ahí mismo en Juan, ahora en el capítulo 13. Avanzamos unas páginas. Juan 13, los versículos del 21 al 30. Vean el título. Jesús anuncia la traición de Judas.
Aquí se detalla más lo que leímos en Mateo 26. Empiezo a leer el versículo 21 de Juan 13. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ya sabemos que es Juan, el discípulo amado, el escritor de este mismo evangelio. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, miren, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, el dinero, la tesorería de los 12, bueno, de los 13, contando a Cristo, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. No participó en la Santa Cena, Judas. No participó en la Santa Cena. Participó en la Pascua judía, pero no en la Santa Cena de la iglesia. Véanlo. Por eso le dijo, vete rápido. Lo que vas a hacer, hazlo rápido. Yo voy a celebrar la Pascua con 11 y tú no vas a estar. Manifiesta lo que eres. Véanlo, nadie puede huir de su naturaleza. Tarde o temprano las personas muestran quiénes son, sus obras, sus palabras, sus motivaciones, sus impulsos. Dios sí lo sabe, nosotros no, pero por eso, por sus frutos los conoceréis de Cristo. En el día a día. Ahora ahí mismo en Juan, en el capítulo 17, dentro de la oración sacerdotal o sumo sacerdotal de Cristo. Miren qué dice Juan 17:12. Le dice Cristo al Padre, cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, agrego, Padre. A los que me diste, yo personalmente los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, ninguno de ellos pervirtió el evangelio de la libre gracia de Dios, sino el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. Judas Iscariote. Soberanía de Dios, pero responsabilidad humana. Dios no puso nada dentro de Judas Iscariote que ya no estaba en Judas Iscariote. Judas Iscariote así era. Dios solamente le quitó su gracia común para que Judas Iscariote hiciera lo que su perverso corazón anhelaba hacer libremente. Entonces, Judas, el hermano de Jacobo, el autor de esta carta, no pudo menos que recordar que el remordimiento, no el arrepentimiento, hizo que Judas, el traidor, se ahorcase. Entonces, al escribir su epístola, Judas reflexionó en este terrible destino de Judas Iscariote, quien era su tocayo. Era su tocayo. Pero Judas, el autor de esta carta, aquí no meditó en estas tristes escenas solamente para hundirse en un estado de desesperación y depresión. Porque sabía que su omnisciente maestro había predicho que una creciente marejada de mal se levantaría para inundar aún las iglesias locales. Y por muy misterioso que semejante fenómeno pudiera ser, la divina providencia tenía sabias razones para ello. Sabía que si la tempestad rugía aterradora, no había motivos para temer, porque Cristo mismo estaba en la embarcación. Y Él había prometido, les aseguro que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El último versículo de Mateo 28. Mateo 28, 18. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de los últimos tiempos. Y Judas, hermano de Jacobo,
sabía que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia, porque esto también lo escuchó de Cristo. Y eso está en Mateo 16, 18. Que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por eso elevó sus ojos en adoración por encima de este siglo malo, para mirar por fe a la cabeza y preservador de la iglesia, que está sentado ahora a la diestra de Dios. Entonces, hermanos, apropiémonos de esta lección debidamente. En vez de estar tan ocupados con las condiciones del mundo, en vez de estar tan ocupados con la amenaza de la Tercera Guerra Mundial, con la creciente apostasía, que nuestros corazones estén cada vez más ocupados con nuestro amado Señor. No estamos diciendo que no consideremos esas cosas, porque Judas considera lo malo, pero es para exaltar más la salvación, la gracia, el cuidado, la preservación de Dios. Esto magnifica más a Dios, porque todos deberíamos estar así, como los israelitas que cayeron, como los ángeles que pecaron, y como Sodoma y Gomorra, como Caín, como Balaam y como Coré. Ahí deberíamos estar también tú y yo. Encontremos, hermanos, nuestra paz y nuestro gozo, y disfrutemos nuestra paz y nuestro gozo en Cristo y por Cristo. Tercer punto, ahora sí, que nos compete a nosotros, el uso correcto, véanlo, uso, no solo meditación, memorización, lectura, ya lo sé, no, uso correcto de preceptos, o sea, mandamientos, véanlo bien, advertencias, pero también consolaciones. Vean esas tres cosas. Hay mandamientos para el creyente. Él activamente, esa se llama la parte positiva de la santificación. Recuerden que la santificación tiene dos aspectos: mortificar mi pecado, que se conoce como el aspecto negativo, pero vivificar la nueva vida y las gracias y todo lo que Dios me va dando. Y si hacemos eso, mayor será la presencia de Dios en nosotros. No podemos descuidar los dos aspectos de la santidad. Aspecto positivo, yo debo de obedecer en la medida que Dios me dé entendimiento, fuerza en su presencia. Debo de apartarme de todo aquello que no favorece mi santificación. Entonces sí, puedo decirle, ayúdame, y te va a ayudar, porque lo estás haciendo. Pero ¿cómo es posible que estemos buscando, Señor, consuélame? Vengo todos los domingos, Señor, ayúdame. Sí, pero ¿cómo estuviste la semana? ¿Y los preceptos que te dejé? Eres un antinominiano y no haces caso a las advertencias. Ahí está la carta de Judas, léela. Mira las advertencias. Hay consolaciones, versículos 24 y 25. Sí, pero hay mandamientos. Versículo 3, luchen ardientemente por la fe. Manténganse en el amor de Dios. Versículos 20, 21, 22 y 23. A los que son así, sálvenlos de esta manera. A los que son así, háganlo de esta manera. Ah, entonces sí, al único y sabio Dios. Pero no antes de hacer un uso correcto de los mandamientos de manera activa, evitando las advertencias, la manera negativa de la santificación, agradando al Padre. Esa es la vida cristiana, hermano. La vida cristiana no es pasiva. La vida cristiana no se trata de venir solo domingos, 2 horas y ya me voy. Nos vemos el próximo domingo. Se los he dicho muchas veces. A mí también me cuesta esto. Yo estoy aprendiendo con ustedes. La vida cristiana no es así. La vida cristiana no es pasiva, no es religiosa, no es inactiva, no es sin fruto. Unos darán a 30, otros a 60, otros a 100, pero todos dan fruto. Entonces, tercer punto, el uso correcto de esto, de preceptos, advertencias y consuelos. Miren, la promesa de la protección de Dios que leemos en Judas 24 y 25 va ligada a nuestro deber de cuidar de nosotros mismos. Yo debo de asistir.
a mi iglesia local. Yo debo de servir en mi iglesia local. Yo debo de ser ejemplo, yo debo de inspirar a mis hermanos a ser mejores también, con mi testimonio. Entonces vean esto, repito esta frase, la promesa de la protección de Dios va ligada a nuestro deber de cuidar de nosotros mismos. Entonces, debemos fijarnos cuidadosamente en el contexto inmediato de esta oración, que está en el versículo 24 y 25, el contexto anterior inmediato, para mantener en equilibrio la verdad y controlar nuestra propensión al antinomianismo, de hacer el cristianismo como yo quiera, o que el cristianismo se acomode a lo que yo creo que es. Muchos viven entre semana como inconversos y solamente 2 horas a los domingos se ponen el hábito o el disfraz de creyentes. Pues de esos habla Judas. Esos son los que Dios no quiere que seamos. Entonces, miren, no es honesto apropiarnos de la promesa de consolación implícita en los versículos 24 y 25, que dice al único Dios que es así, que puede guardarlos para que no caigan, sin haber entendido y sin haber atendido primero al mandamiento del versículo 21 y 22. Vamos a leerlos. Manténganse en el amor de Dios. Véanlo. Antes de los versículos 24 y 25, miren qué dice. Versículos 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos, miren, sobre vuestra santísima fe, mirando a Cristo, siguiendo a Cristo, viviendo por Cristo, orando en el Espíritu Santo, miren, consérvense, manténganse en el amor de Dios, con la esperanza de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea, esperando, la esperanza. Se puede diferenciar entonces entre los preceptos o mandamientos y las promesas. Sí, pero no las debemos de separar nunca. Y lo que mal se enseña ahora solamente son las promesas. El cristianismo el falso cristianismo de la prosperidad solamente está mencionando las cosas buenas de Dios. Sí, pero ¿y dónde están los mandamientos? ¿Dónde quedan las advertencias? No hay un equilibrio, no hay un uso correcto de esto. Ya que los preceptos, los mandamientos, véanlo, nos hablan de nuestro deber, las advertencias y los consuelos son para confortarnos mientras tratamos genuina y sinceramente de cumplir los preceptos. Pero el que es negligente con su deber, miren, el que es negligente con este deber no tiene derecho a ser alentado, no tiene derecho a ser consolado. Vean, ¿y cuántos van a las iglesias buscando las bendiciones de Dios, los consuelos? Pero para que sigan viviendo para ellos mismos. ¿Para qué? No se atreven a decir, Señor, yo quiero esto, pero porque quiero vivir para ti. Y aunque no me lo des, enséñame a vivir para ti. Con lo que tengo hoy. Enséñame a morir a mis sueños, a mis expectativas. Enséñame a morir a mis planes. No me tienes que mostrar tus planes futuros para mí. Ya me mostraste tu plan pasado, la cruz del Calvario. Y por ello debo de esforzarme para ser mejor para ti, aunque hoy me quites la vida física. ¿Qué importa? Acabaría nuestro sufrimiento temporal. Iríamos directo al cielo. ¡Qué bendición! Acabaría nuestro dolor, nuestro sufrimiento físico, la enfermedad, no sé, el cáncer, lo que puedas tener. Entonces, después de describir extensamente Judas, el comienzo, el curso y el final de la apostasía de las iglesias locales, el apóstol ahora le entrega a los santos 7 exhortaciones breves, pero directas. Son las que leímos en los versículos 20 y 21,
Ahora vamos a leer los versículos 22 y 23. Bueno, vamos a leer las 7, desde el 20. Miren, las 7 exhortaciones a los que no son los apóstatas. Pero vosotros, amados, número 1, edificando sobre vuestra santísima fe. Número 2, orando en el Espíritu. Número 3, consérvense en el amor de Dios. Número 4, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Número 5, algunos que dudan, convencerlos. Número 6, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Número 7, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahí están los preceptos. Esto tienes que obedecer. Antes te di advertencias. Si te cuidas de las advertencias, pero haces esto, los dos aspectos de la santidad, repito, entonces sí, al único y soberano Dios te va a guardar, porque tú eres responsable, porque tomas tu vida espiritual en serio, porque quieres agradar a Dios, porque estás esperando una corona que ya es segura, ganada por Cristo, y porque ya no eres feliz con el pecado, ya no eres feliz viviendo para ti mismo. Sí, hay cosas que Dios nos permite gozar en este mundo, estamos de acuerdo. Pero nada ocupa el primer lugar ahora, es Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ya no es mi vida, es mi vida a sus pies. Una vida que ahora quiero luchar por agradarte. Quiero luchar por ser fiel a ti, por lo que ya hiciste en mí. Entonces, estas 7 exhortaciones son un llamado a ejercitarse en la fe, la oración, el amor, la esperanza, la compasión y el temor de Dios. Estas exhortaciones son precisamente los medios que Judas escribió, guiado por el Espíritu, para preservarnos de la apostasía. Es la parte activa. La parte negativa, entonces sí, Dios te va a cuidar. Vas a tener más comunión con el Señor. Él va a tener más presencia experimental contigo. Él te va a seguir guiando. Vas a sentir su amor cada vez más. Hermanos, este es un tema de vida o muerte. No queremos decir que Dios nos cuida usando solo advertencias y mandamientos. No, sino que el alma, estamos diciendo que el alma que pasa por alto esto, el uso correcto de preceptos, advertencias y consuelos, el que pasa por alto esto y considera a la ligera estas exhortaciones de las Escrituras, estas porciones de las Escrituras, no es aquel que quiere agradar a Dios como un niño espiritual humilde y sincero. Y esto así es. Entonces, los intentos de eliminar, a fuerza de explicaciones y de autojustificaciones, las temibles advertencias de las Escrituras y aún los mandamientos de Dios, todo esto está arraigado en un peligroso estado mental de esas personas que no quieren hacer caso a los mandamientos, a las advertencias de las Escrituras, y ya están caminando ellos en el camino de la apostasía, aunque no se den cuenta. Pablo mismo en Romanos 8:13 nos dice que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Y para que nosotros, que conocemos el Evangelio verdadero, evitemos que otros caigan al precipicio, no levantamos un delicado muro, un delicado y gracioso muro de flores, sino que levantamos la barrera más fuerte que esté a nuestro alcance, poniendo además afiladas estacas y pedazos y trozos de vidrio, como se ponen también arriba de algunos muros de las casas. Pero esto solamente es el principio. Nosotros debemos exhortar a las personas acerca de los mandamientos de los que ya son salvos. Esto tenemos que hacer. Esto no debemos hacer si queremos más de Dios.
Sí, pero esto, hermanos, solamente se logra. Esto solamente es la superficie. Es nuestro andar con Dios cotidianamente y nuestra perseverancia hasta el final lo que nos va a mantener en esto. Hay una lucha, hay que pagar un precio, hay un esfuerzo. Estas son realidades grandes y solemnes. Entonces es nuestro trato personal con el Dios vivo. Véanlo. Solo la vida con Dios, en Dios y para Dios nos pueden servir de algo aquí. Más que seguir una lista de cosas que sí debo hacer o memorizar una cosa de cosas que no debo hacer, más que eso es una relación personal con Dios. Porque aunque no te sepas como yo todos los mandamientos que debo hacer, y tampoco sé al 100% todas las advertencias, puedo decirle, Señor, pero lo que sé, lo quiero poner por obra por ti. Más adelante me mostrarás otras cosas, pero hoy me mostraste eso, hoy te quiero agradar con esto. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho serás fiel. Pero el que en lo poco es infiel, ¿para qué quiere más de Dios? Más condenación tendrá, más disciplina acarrea. Al que mucho se le da, mucho se le va a exigir. Entonces, hermanos, el que nos sacó de Egipto nos está guardando ahora, y si le seguimos y le seguimos hasta el fin, entraremos al reposo final. Entonces, el punto básico de este tercer aspecto del sermón de hoy: no hay que divorciar el deber con el privilegio. Y el deber es esto, el privilegio es este. Nuestro deber es actuar proactivamente los preceptos y alejarnos lo más que podamos de las advertencias. Y el privilegio es mayores consuelos. Ni tampoco debemos de tener la osadía de permitir que nuestro privilegio que ya tenemos, véanlo, neutralice nuestro deber. Eso es abusar de la gracia, abusar de la soberanía de Dios. ¿A cuánto les hemos preguntado, oye, cómo va tu vida espiritual? Que, no, pues si Dios quiere. No, pues si Dios quiere. Pues si Dios ya quiso, ya te dijo lo que tienes que hacer. Entonces, Dios no quiso. Y siempre están culpando a Dios. No, pues es que Dios no quiso elegirme. Sí, pero a ti te corresponde arrepentirte y creer. Pero dice que Dios no ha quitado de mí este pecado. A ti te corresponde alejarte, pedir, clamar, luchar. Demostrarle, Señor, quiero ser libre de esto. No solamente porque hoy estoy desesperado, no, porque ya entendí que tú me has perdonado en Cristo. Entonces, si el cristiano ha de gozar del privilegio de tener el corazón unido a Cristo en gloria, será transitando el sendero que Él ya le ha señalado y haciendo las tareas que Él ya le ha asignado. Y aquí no hay misterio. Y aquí no es hasta que yo escuche la voz de Dios, hasta que yo tenga sueños reveladores, no. Hasta que yo escuche una voz profética, no, hermanos, ya está dada toda la revelación. Si no hacemos caso a la Escritura, entonces no estamos nosotros esperando nada extra escritural, porque pondríamos esa revelación extra escritural por encima de la palabra ya dada. Y eso es antibíblico. Y ese es el camino a la apostasía. Aunque Cristo ciertamente es aquel que los guardará de que su fe no naufrague, no lo hace aparte del sincero esfuerzo del propio discípulo. Y esto es algo personal. Tú no puedes salvar a tu hijo, tú no puedes salvar a tu esposo, tú no puedes salvarte a ti mismo. Es algo personal. Dios, miren, Cristo trata a sus redimidos hasta el día de hoy como a criaturas responsables, no negligentes, no perezosas, no flojas. Requiere de ellos que se conduzcan como agentes morales y que hagan todo esfuerzo para vencer los males que los amenazan. Véanlo.
Y aunque dependen enteramente de Él, no deben permanecer pasivos. El hombre tiene una naturaleza activa, el ser humano tiene una naturaleza activa. Cuando algo nos gusta, cuando algo nos importa, lo buscamos y nos levantamos temprano y nos acostamos tarde. Por eso el hombre o crece para bien o crece para mal, porque siempre está persiguiendo algo. Y es verdad, antes de la regeneración, ciertamente todo hombre está muerto en su espíritu, aunque físicamente tiene vida. Pero en el nuevo nacimiento recibimos vida y vida divina, vida que puede acoplarse a este libro divino, que puede con la ayuda de Dios obedecer preceptos, alejarse de advertencias porque busca una mayor comunión con Dios. Porque ya es regenerado, no por su capacidad. Escucha bien, esto no es para personas capaces. Es mejor decirle, Señor, ya me salvaste, soy un vil pecador, no sé cómo vivir la vida cristiana. Ayúdame y prometo ser uno de los mejores. Con tu ayuda. No porque soy capaz, no porque me siento merecedor, no porque me lo gané. No, Señor, tú lo mereces. Tú eres digno de mis mayores esfuerzos, de mis mejores luchas. Hermanos, en el mundo sabemos, sobre todo los que trabajamos con la educación física, el deporte y el entrenamiento, movimiento y ejercicio siguen o dan evidencia de que hay vida. Cuanto más nosotros que ya tenemos vida espiritual, nuestros movimientos y nuestros ejercicios espirituales deben de ser dirigidos por preceptos divinos. Aquí están los preceptos, las advertencias para que tengamos mayores consolaciones. No fuimos dejados al que cada quien lo interprete como quiera. Aquí está la guía objetiva. Hermanos, como les he dicho, los jueves que me toca dirigir oración a veces y los domingos en algunas prédicas, los dos medios de gracia que todo creyente puede hacer, sea ministro o no, orar personalmente y estudiar, son los dos medios que más se descuidan. Y son los que están a nuestro mayor alcance. No hay que ser dotado para orar, al contrario, tienes que ser débil para orar, sentir tu necesidad. Porque mientras te sientas fuerte, no vas a clamar a Dios. Mientras te sientas capaz, no vas a rogar que te ayude, porque tú lo estás haciendo en tus fuerzas y en tu capacidad. Mientras tú digas, yo este libro ya lo leí una vez, ya me sé todo, no vas a volver a leerlo, porque piensas, ya lo sé. Hermanos, necesitamos esforzarnos en esto. Miren las palabras de Cristo. Acompáñame a Juan, Evangelio de Juan 14, versículo 21. Juan 14, 21. Miren, el que tiene mis mandamientos, véanlo, ahí está, los preceptos, mandamientos, preceptos, es sinónimo. El que tiene mis preceptos y los guarda, miren, este es el que me ama, véanlo. No el que los pronuncia, no es el que solo medita en ellos, el que los guarda. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué significa? Mayores grados de la presencia favorable de Dios, mayores consuelos, más cercanía. Entonces, ¿hay responsabilidad o no? Aquí está hablando de el que lo crea lo va a hacer, el que lo necesite lo va a hacer. No a todos se va a manifestar de la misma manera. Sí, a los salvos de una manera salvífica, pero en la santificación hay grados de intimidad con el Dios Trino. Entonces, Cristo pregunta, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis preceptos y los obedece. Entonces, Judas, regresando a la carta de Judas, en contraste con los apóstatas,
que los que son los que menciona, miren en el versículo 19, Judas 19, miren qué dice. En Judas 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. A diferencia de ellos, dice Judas, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse edificándose sobre su santísima fe. Manténganse en el amor de Dios. Y vean este versículo que vamos a mencionar, donde hemos visto en otros estudios, habla de la soberanía de Dios en la salvación, pero habla de la evidencia y la responsabilidad de aquellos que Dios salva. Vamos a 2 Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 19. Pablo dice que el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. ¿Sí o no? El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Vean esto. Dios requiere que con nuestro esfuerzo colaboremos con Él de todo corazón, para que Él llame a otros pecadores para darles salvación eterna. Y parte de ello es nuestra santificación. Pero ahora mira que dice la segunda parte de este versículo, 2 Timoteo 1:19. Dice, sí, tiene este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La primera parte es la soberanía de Dios, sí, pero ¿por qué no seguimos leyendo? ¿Por qué estamos buscando el consuelo? Sí, y el mandamiento y la advertencia, ¿dónde quedó? Aquí lo puso de manera invertida Pablo. Primero presentó el consuelo, la elección, la salvación, el llamamiento. Es asunto de Dios. Sí, pero ¿cómo se hace evidente? Cuando una persona cuida poner en práctica los mandamientos y alejarse. ¿Aquí qué es? Apártate de la iniquidad. Si estás invocando, es un mandamiento, invocar a Cristo, tener comunión con Él, buscarlo en la palabra, en la oración, congregándote, compartiendo de Él, lucha con tu pecado, no con tus fuerzas, sino porque estás agradecido y no quieres vivir en el pecado, quieres agradarlo a Él. Por eso debemos de ser solícitos en cuanto a nuestro propio crecimiento y cuidadosos tanto de nosotros mismos como del resto de los creyentes. Hermanos, escuchen bien esto, no es suficiente, es importante y necesario, pero no es suficiente estar basados en la fe que tuvimos al principio de ser salvos. Diariamente debemos de crecer en ella más y más. El crecimiento en la fe es uno de los medios designados para nuestra preservación y perseverancia y para no caer en apostasía, crecer en nuestra fe, sobreedificados en vuestra fe mediante un conocimiento más profundo. Nos edificamos a nosotros mismos en nuestra fe, meditando en su sustancia, o sea, lo que es, en su contenido, a quién apunta, creyendo la palabra por el Evangelio, haciéndola nuestra en nuestra vida y aplicándola a nosotros mismos y siendo gobernados por ella. Y esto está desde el Antiguo Testamento. Acompáñame al Salmo 1. En el Salmo capítulo 1, en el versículo 2, miren, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite. Véanlo. Y en su ley medita, ahí está la palabra, medita de día y de noche. Esto no se logra de la noche a la mañana, se logra con esfuerzo. Puedes aplicar la palabra a tu vida. Escucha bien. Vean esto, no para tener nuestra mejor vida, para nuestra autorrealización, no. Para tener una mejor vida que a Él le agrade. Aunque muchas veces esa mejor vida que a Él le agrade, a nosotros no nos guste. Pruebas, sacrificios, desiertos,
aguas profundas, espinos, fuego, pero a Él le agrada. Estoy en sus manos. Estoy en el contexto de su amor. No me va a soltar. Lo leímos, el Señor conoce a los suyos. Véanlo, hermanos. Entonces, quiero mi mejor vida, pero no para mí mismo. Quiero ser el mejor yo, pero el mejor yo que Él quiere que yo sea. Entonces, así sí te va a ayudar. Porque si le estás pidiendo, dame para mí, dame para mí, dame, te va a hacer mal. Señor, si esto te glorifica, si esto me edifica para tu gloria, dámelo. Y si no, no me lo des. Porque el tiempo que estoy aquí es para vivir para ti. Cueste lo que cueste. Tenga que perder lo que tenga que perder. Tenga que llorar lo que tenga que llorar. Tenga que sufrir lo que tenga que sufrir. Si eso te agrada, Señor, es para tu gloria. Eso es confiar en Dios. Y no se logra de la noche a la mañana. Ahora miren esto en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 19. Lucas 2, 19. Lucas 2, 19 dice así, pero María, la madre de Cristo, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Ya vieron? ¿Dónde las guardaba? En su corazón. ¿Qué hacía con ellas? Meditaba. Y como leemos en Judas 20, en la carta que nos está llamando nuestra atención, en Judas 20, dice no solamente fe, dice santísima fe. Se trata de una santísima fe, miren, porque requiere una santísima fe y porque promueve la santidad personal en nuestras vidas. No solo la fe es santa, sino aquel que la posee tiene que vivir en vida de santidad, gradual, progresiva y paulatinamente. También dice orando en el Espíritu. ¿Qué significa? Que debemos de buscar fervientemente y constantemente también la presencia del Espíritu Santo y su fuerza divina, pues solamente ellas pueden suplir nuestra fuerza de voluntad, pueden suplir nuestros afectos de manera que podamos cumplir con estos preceptos y podamos evitar las advertencias. Hermanos, no solamente por el consuelo mayor que podemos tener ahora y en el futuro, sino por el consuelo que ya tuvimos en la cruz del Calvario. Lo peor ya pasó para nosotros. Cristo lo llevó. Y en el versículo 21, manténganse, procuren estar en el amor de Dios. Es decir, cuiden que el amor de ustedes hacia Dios sea preservado en estado puro, santo y vigoroso. Procuren que esto sea una realidad. Procuren también que el amor de ustedes hacia Cristo esté en constante actividad, obedeciendo lo que dijo ahí en Juan 14, 21. El que me ama, mis mandamientos, mis preceptos guarda. Y también lo menciona Juan 14, 15. El que me ama guarda mis mandamientos. Si los afectos del creyente se desvanecen, entonces su comunión con Cristo se deteriorará y se arruinará su testimonio. Entonces, hermanos, miren, solo en la medida en que el cristiano se mantenga en el amor de Dios, se podrá diferenciar de los profesantes carnales a su alrededor. Esa es la diferencia. Una persona carnal y que ha pervertido el evangelio, que piensa que se salvó por sus fuerzas, solamente hace esto, asiste a la iglesia, ora, estudia, porque lo hace de manera mecánica y externa, de manera moral y religiosa. No, nosotros lo hacemos porque ya tenemos una relación viva con Dios. Lejos de confiar, escucha bien, lejos de confiar en nuestro desempeño por cumplir mandamientos, lejos de confiar en nuestra capacidad de alejarnos cada vez más de las advertencias para no vivir en pecado.
Y lejos de buscar consuelos presentes, no en eso confiamos, porque nuestra confianza es la obediencia de Cristo por nosotros y su muerte. Nosotros hacemos esto y vamos a fallar, te lo aseguro, pero no queremos fallar, pero vamos a fallar. Lo hacemos porque ya tenemos una comunión viva con el Señor. En un sentido, sí confiamos en la obra del Espíritu Santo porque vemos estas realidades, sí, pero yo confío en Cristo. ¿Cuántas de estas cosas hizo el ladrón de la cruz? Ninguna. El ladrón de la cruz no hizo nada, estaba muriéndose. ¿Cuántos mandamientos cumplió? Ninguno, solo arrepiéntete y crees todo. Ya se estaba muriendo. Recibió el consuelo eterno. Se fue con Cristo al paraíso. Entonces, sí es importante todo esto, pero no descansemos en nuestro desempeño porque nos vamos a frustrar. Y vamos a caer ya no en el antinomianismo, que los antinomianos no hacen caso a los manuales, sino que van a confiar, yo soy mejor que fulano. No, tampoco. Tampoco. No confiamos en nosotros. No nos sentimos mejores que nadie. Repito, ¿por qué quiero ser mejor? ¿Para quién quiero ser mejor? Para el Señor. Y voy a hacer todo mi esfuerzo por agradarlo a Él. Aunque me duela, aunque no me guste. Hermanos, el esfuerzo, vamos a empezar con los 2 sencillos. Esta semana estudiemos más su palabra. Escuchemos una buena predicación, leamos un buen libro teológico. Y oremos y estemos más en su presencia en oración. Familiar, conyugal, sobre todo personal. Eso es tan sencillo, pero qué difícil es. Todos empiezan una vida de oración, todos empiezan una vida de lectura, pero no todos permanecen. Se puede empezar, pero cuidado, no todos continúan. Entonces, esta no es una exhortación innecesaria la que hace Judas. El cristiano vive en un mundo cuyos vientos helados rápido enfrían su amor hacia Dios, a menos de que el cristiano lo cuide como lo más preciado. Y además el adversario malvado hará cuanto esté a su alcance para enfriar su amor. Que Cristo nunca tenga que quejarse diciendo, tengo algo contra ti, que has cambiado, olvidado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. Sino que como Pablo dice en Filipenses 1:9, que nuestro amor abunde cada vez más. Filipenses 1:9, que nuestro amor abunde más y más en conocimiento y en ciencia. Para ello es necesario ejercitar la esperanza, mientras, valga la redundancia, esperamos a nuestro Señor Jesucristo en su misericordia para que nos conceda la vida eterna de manera visible y de manera pública. Entonces, hermanos, esto debemos de hacer. La próxima semana, si Dios permite, vamos a continuar con esta carta, la segunda y última parte de esta carta. Vean cómo la apostasía, hermanos, vean esto, cómo la apostasía se inicia dentro de las iglesias locales. Y se inicia con personas que se autoidentifican como cristianas. Y eso ocurre hasta el día de hoy. Por eso rogamos que nuestro Dios nos ayude y nos guíe a perseverar en el camino del Evangelio verdadero, que entendamos qué significa la libre gracia de Dios, que Él confirme su obra interna en nosotros, hecha por su Espíritu Santo, y nos sostenga guiándonos a estar firmes, tan solo confiando en la obra de Jesucristo. Y de esta manera, que solo esto nos motive a continuar, a luchar y adorar a nuestro Dios que nos salvó. Hermanos, no hay mejor manera de adorar a Dios que con nuestros labios, como leímos los versículos 24 y 25. Sí, pero también con un esfuerzo sincero, como leímos unos versículos antes, por serle agradables, por estar agradecidos por su salvación. Vean esto, nos salva, pero no nos hace vivir como queramos, nos salva para vivir para Él y como Él quiere, pero con sus fuerzas, su ayuda y su cercanía.
Estamos ya en sus manos, hermanos. Y Él conoce muy bien lo que está haciendo dentro de nosotros y por qué nos guía por donde nos guía, aunque no nos guste. Entonces busquémoslo más, fervientemente, oración ferviente, sinceramente, conscientemente, activamente. Porque el que no estaba obligado a amarnos, porque éramos pecadores, lo hizo gratuitamente en Cristo Jesús. Vivamos para Él. Que solo Él sea alabado, exaltado y adorado en todo nuestro estilo de vida, dentro y fuera de estas cuatro paredes, para su gloria y para su honra. Que así sea, hermanos. Que Dios bendiga su palabra y continuemos con nuestro